Muchas gracias, Jorge. Bueno, querido Carlos, con todo gusto entonces comenzamos la lectura de este capítulo número 3 de este libro de Marx, que viene a traer lo último acerca de una revisión. Esto propiamente se llama revisionismo histórico, en este caso revisionismo filosófico, cuando está instalada una visión de las cosas y alguien se dedica a ir a las fuentes para corroborar o para cotejar si es que esa visión instalada se sostiene o se cae. En este caso, el Marx antihumanista, el Marx estructuralista, materialista, ateo, se derrumba cuando uno accede sin prejuicios a la lectura de los textos. Ahora, en este caso, vamos a abordar la temática de la familia en el pensamiento de Marx, recordando que hay un libro de Marx y Engels que se llama justamente así, La Sagrada Familia. Sin embargo, nosotros vamos a pivotear, vamos a surfear también por otras obras de Marx que resultan significativas. Así que bueno, con esta introducción, Carlos querido, podés, por favor, comenzar la lectura del capítulo. Bueno, capítulo 3. La familia en el pensamiento de Marx. La investigación de la verdad es, en un sentido, difícil, pero en otro, fácil. Lo prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente, ni hierra por completo, sino que cada uno dice algo acerca de la naturaleza. Individualmente, no es nada o es poco lo que contribuye a ella, pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable. El marxismo es un humanismo semita, que no llega a ser cristiano porque el cristianismo es un semitismo abierto a cierta y matizada influencia de la cultura helénica. Pero el terreno de diálogo entre marxismo y cristianismo siempre ha sido muy amplio. El libro publicado por López Trujillo, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, contiene profundos estudios sobre el humanismo marxista. Este autor dice que, en la obra de Marx, el humanismo es la nota distintiva por excelencia. En efecto, desde la disertación presentada por Marx en el Liceo de Trèveris en 1835, titulada La reflexión de un hombre sobre la elección de carrera, en la que muestra una fuerte inclinación por las cosas que interesan al hombre, porque el fin del hombre consiste en el ennoblecimiento de la humanidad, para cuyo logro las profesiones no son sino un medio, la perfección. Toda su obra, aún en los escritos en que se extiende en vastos análisis económicos, tiene esta íntima y permanente finalidad. En Marx hay una afirmación del hombre, y este humanismo es de tal manera esencial a la economía política marxista que no se le podría arrancar sin destruirle la contextura. No es la producción en sí la que se magnifica, sino el hombre en el trabajo. La cuestión fundamental del pensamiento de Marx es la relación del hombre con la ley, el yo, con el super yo. Marx concibe la conciencia invertida cuando concibe al hombre hecho para la ley y no la ley hecha para el hombre. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El Mesías entendía que aunque la ley fue hecha para ser cumplida, tiene entre otras finalidades como mostrar el pecado, frenarlo, orientar la vida, humanizar al hombre. El hombre no fue hecho para cumplir la ley ni abolirse en ella, sino que la ley fue hecha para el hombre. Bien, hermano, vamos haciendo ahí un comentario porque este capítulo ya se torna claramente teológico. Yo voy a decirlo de una vez.
este texto de la Sagrada Escritura es uno de los textos que más ha influenciado el pensamiento de Marx. Yo diría que todas las reflexiones de Marx remiten, en última instancia, a este texto bíblico. Sí, que si nosotros, yo al menos todas las nociones que tengo de Marx, me remiten al texto y el texto hace inteligible la idea de Marx. Quiere decir que en esta idea se pueden resolver, no sé si todas las ideas de Marx, pero sí yo diría la mayoría de las ideas de Marx, ¿sí? Piensen ustedes, Jesucristo está diciendo, la ley es buena, es santa, pero si yo por estar en sábado no voy a poder ayudar al hombre, no voy a poder hacer aquello que al hombre le hace bien, pues bien, por ejemplo, hay judíos que no pueden arreglar la electricidad. Están en sábado, se malogró algún cable de electricidad y para los judíos es pecado arreglar el cable. Entonces tenés que estar en oscuridad. Bueno, esa visión tan legalista de la ley, de que hay que cumplir la ley a rajatabla, y no importa si algún ser humano por cumplirla termina padeciendo, muriendo, sufriendo, o padeciendo algún mal, esa visión, donde parecería entonces que el hombre está hecho para cumplir la ley, que la finalidad de la vida humana es algo que no es la vida humana en sí misma, sino que la finalidad de la vida humana es cumplir con ciertas prerrogativas, con ciertos requisitos. Jesucristo está diciendo algo muy extraño al pensamiento fariseo, muy propio del judaísmo. Por otro lado, el humanismo semita, pero algo de lo cual no fue reflexionado lo suficiente. Y de lo cual yo, que me dedico a la teología, les podría decir que yo no sé si hay un autor en la historia del cristianismo que le haya prestado tanta atención a este texto como Marx, y que haya sacado tanto provecho de la riqueza de este texto como Marx. Por un lado, ciertamente cabe decir entonces que Jesucristo dice, no fue el hombre hecho para la ley, o sea, el hombre no fue creado para cumplir con la ley, sino que la ley fue pensada por Dios para beneficio del hombre. Es decir, que en el centro de la ecuación, cuando hay que elegir entre cumplir la ley o humanizarlo al hombre, Jesucristo elige humanizarlo al hombre. Es decir, por ejemplo, los fariseos se quejaban cuando Jesucristo hacía milagros de sanación los sábados, porque era un trabajo. Entonces Jesucristo les hace esta reflexión. Yo tengo que pensar primero en la ley y después en el hombre, o primero en el bienestar del hombre y pensar que la ley fue hecha para el bienestar del ser humano. Fíjense cómo cambia la concepción de la ley de Dios cuando nosotros entendemos que la ley fue hecha para el hombre. O sea, Dios ha pensado la ley que es buena para ayudar al hombre, para humanizar al hombre. Entonces, traslademos esto a las problemáticas que va a juzgar Marx. Por ejemplo, ¿el capital fue hecho para el hombre o el hombre para el capital? Claramente, del diagnóstico que hace Marx, el hombre fue hecho para el capital y así lo concibe el capitalismo. Miren, dice Marx en El Capital, la concepción fetichista peculiar al modo de producción capitalista y derivada de la esencia del mismo, según la cual determinaciones formales económicas tales como ser mercancía, ser trabajo productivo,
constituyen cualidad inherente en y para sí a los depositarios materiales de estas determinaciones formales o categoriales. Como el trabajo vivo está ya subsumido al capital, es decir, la fuerza de trabajo del hombre ya fue absorbida por la dinámica de la Blutcirkulación, de la circulación del capital, todas las fuerzas productivas sociales del trabajo aparecen como fuerzas productivas del capital. Es decir, el capital se ha enseñoreado del valor que crea la fuerza de trabajo, como propiedades inherentes al capital. El capital emplea el trabajo. Ya esta relación es, en su sencillez, personificación de las cosas. Las cosas se convierten en fetiches cuando se humaniza la mercancía. La mercancía tiene valor, la mercancía tiene autonomía, la mercancía sintetiza la información dispersa del mercado, la mercancía tiene valor, la mercancía circula, la mercancía vive, la mercancía camina, la mercancía es deseada, y cosificación de las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano queda alienado a simple engranaje de un sistema, a simple elemento de producción, a simple productor de mercancías. Ya no es un ser humano que siente, que ama, que anhela, que desea, que quiere, que sufre, es un productor de mercancías. Entonces, para que la mercancía sea humanizada, el trabajador debe ser deshumanizado, debe ser alienado, debe ser enajenado. Fíjense si no es una denuncia humanista, está diciendo Marx, el sistema capitalista humaniza a la mercancía y deshumaniza al hombre. Bueno, esta denuncia no la puede hacer un filósofo que no sea humanista, ¿me entienden? No la puede hacer. Y este es el Capital, esto no es un libro de la juventud de Marx. Entonces, de este modo, el capital se convierte en un ser misterioso, dice Marx. Sigue diciendo Marx en el Capital, ¿no? La producción capitalista no es solo reproducción de la relación, es su reproducción en una escala siempre creciente. Y en la misma medida en que, con el modo de producción capitalista, se desarrolla la fuerza productiva social del trabajo, crece también frente al obrero la riqueza acumulada, como riqueza que lo domina. Esta es la alienación del hombre por el capital. Como capital, se extiende frente a él el mundo de la riqueza como un mundo ajeno. O sea, el obrero produce la riqueza, pero después la riqueza aparece como oprimiendo al obrero y como siendo algo extraño al obrero, cuando es el obrero con su fuerza de trabajo el que produjo la riqueza a través de la plusvalía. Y en la misma proporción se desenvuelve por oposición su pobreza, indigencia y subjeción subjetivas, su Entleerung, su vaciamiento, y esa plenitud del capital se corresponden. Es decir, mientras que hay más capital, hay menos humanidad en el obrero. Bueno, estas son las denuncias humanistas de Marx. Ahora pensemos en la derecha. La derecha tiene una disputa cultural por los valores. Ustedes van a escuchar que la derecha siempre va a decir, salvemos los valores, hablemos de los valores, pero no se habla del hombre concreto, porque el hombre concreto no es el que nace solamente, el hombre concreto es el que nace y necesita zapatilla, necesita guardapolvo, necesita comer, necesita leche, necesita pan, necesita abrigo, tiene frío, tiene hambre. Ese es el hombre concreto que sufre por un sistema que apoya a la derecha, que apoyan los conservadores, que es el sistema capitalista. Entonces, nosotros vamos a decir, no se puede ser antiprogresista si no se es también anticapitalista, porque el progresismo es un sistema de pensamiento que surge al calor del sistema capitalista. Entonces, viene a resultar que tanto el progresismo como el capitalismo tienen la misma plataforma de pensamiento.
Con lo cual, no podemos nosotros decirnos antiprogresistas y hacerlo desde el capitalismo. No podemos combatir al progresismo desde el capitalismo. Esa es la incoherencia de la derecha. ¿Bien? O sea que combaten a los liberales de izquierda a través del liberalismo de derecha. Pues si el problema es el liberalismo. Es decir, no podés vos decir que el problema es el guante, si el guante es de madera o es de bronce. No, el problema es que no te golpeen con nada. ¿Sí? El problema no es la salsa con la que vas a ser comido. El problema es que vas a ser comido, que yo no quiero ser comido por ninguna salsa. Bueno, continuemos con la lectura y ya vamos a seguir con los textos de Marx también. Ok. ¿Se me escucha? Muy bien. Hegel concebía, Hegel concebía a la ley como la objetivización del sujeto, es decir, donde el sujeto está plenamente realizado en su fenomenología. Nos dice que la ley es la objetividad del espíritu y la voluntad en su verdad. Y solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y permanece en sí misma, y es, por tanto, libre. Según Hegel, el hombre se resuelve libre en la ley. El hombre es para la ley. Es en la ley que el hombre se objetiva. En esta inversión, el efecto pasa a ser causante de la causa. Como decía Lévi-Strauss, la fetichización viene de que el hombre adora cosas, por ejemplo, las cosas o el valor, que ha hecho con sus manos y que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. La ley, las mercancías y su valor, que fueron hechas por el hombre, ahora son colocadas por el hombre como fin del hombre, y él se pone como hecho para ellas. Se objetiva el hombre en la ley, y la ley queda subjetivada. La ley subjectum subyace en el hombre. Esta está detrás de él. Ahora él es el objeto y ella el sujeto. Alienación, ideología, fetichización. Marx sabe que las instituciones fueron hechas para satisfacer al hombre, pero la conciencia invertida usa al hombre para satisfacer las instituciones. Es deseable que seas feliz en el matrimonio, pero si no puedes, debes aún sostener la institución del matrimonio. Las instituciones se vuelven absoluto y el bienestar humano relativo. En la conciencia invertida no está el hombre en el centro, sino los valores. El hombre vive para los valores. Y no importa si se abortan 6 millones de niños por año. Lo que importa es que no se convierta el aborto en un valor. La conciencia invertida no lucha por el hombre, sino por los valores. De los valores se habla, se especula con ellos. El desarrollo de la sociología contemporánea comienza en la segunda mitad del siglo XIX en el seno del neocantismo con Rudolf Hermann Lotze, 1817 a 1881, el cual declara que los valores no pertenecen a la esfera del ser, sino a la del valer, por lo que no son entes, sino valentes. No son, valen. Ahí surge la filosofía de los valores. Riskert sigue la línea trazada por Windelband. El valor no pertenece a la esfera del sujeto, sino a la del objeto. Ahora bien, este objeto no tiene realidad, como la tiene el objeto de una experiencia sensible, sino que constituye un tercer reino. Es decir, entre el reino de la realidad y el de los valores no es posible una relación, sino es a través de una esfera diferente de ambas. Ese tercer reino está constituido por las relaciones llamadas por Rickert formaciones de sentido. La cultura, según él, es el reino de las formaciones de sentido. En esta tradición, que se remonta hasta Platón, los valores se pueden encarnar o no en el sujeto. Van de la teoría a la praxis, del superyo al yo. Marx invierte la fórmula. La ética es la ética de la carne, porque el único valor es el que crea el viviente con su trabajo. El fundamento de toda crítica irreligiosa es que el ser humano hace de la religión y no la religión al ser humano. Y la religión es la autoconciencia y el autosentimiento del ser humano que aún no se ha encontrado a sí mismo o ha vuelto a perderse.
Pero el ser humano no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El ser humano es el mundo de los seres humanos, es el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad producen la religión, una conciencia del mundo invertida, porque ellos son un mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo, su lógica bajo forma popular, su sanción moral, su solemne complemento, su razón general para consolarse y justificarse. La lucha contra la religión es, por tanto, indirectamente la lucha contra ese mundo que tiene en religión su aroma espiritual. Ante todo, la tarea de la filosofía que está al servicio de la historia, una vez que la forma sagrada de la autoenajenación aumenta, ha sido desenmascarada, perdón, es desenmascarar la autoenajenación en sus formas profanas. La crítica del cielo se convierte en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. La filosofía está al servicio de la historia, porque el pensamiento está al servicio de la praxis. No vivimos para pensar, pensamos para vivir. Por otra parte, la única religión que puede alienar al hombre es la que legitima un sistema que lo oprime, que le enseña a romantizar su pobreza. En esto coinciden Marx y Weber. No Bien, es que... bien, hermano. Ujú. Curiosamente, ¿no? Weber es el de la ética capitalista, ¿no? Y Marx, que es el de la ética comunista, coinciden en que la religión, Marx y Weber, ¿no? Eh, ¿Por qué la lucha contra la religión es la lucha contra ese mundo que tiene en la religión su aroma espiritual? Porque y ya lo dijimos la clase pasada, no lo vamos a repetir, la religión se convirtió en fundamento del imperio. La religión cristiana, que hasta Teodosio era perseguida, se convirtió en fundamento moral del imperio romano, comenzó a adoptar las estructuras formales de un imperio que siempre fue combatido por los primeros cristianos, fue combatido por los apóstoles, es combatido por los profetas en los libros de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. Es decir, el cristianismo no fue hecho para ser la dominación legítima de un pueblo. Y el cristianismo no vino para dominar a los pueblos, sino para liberar a los cautivos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de cristianismo imperial, caemos en un oxímoron. Es como hablar de un santo pecado, o un círculo redondo, o como diría Borges, de equitación protestante. No, es decir, no, no coincide, de Apocalipsis, es condenado el imperio romano. Entonces, las formas de un imperio que él mismo está condenando, ¿se entiende? Es como, entonces ahí Marx está trabajando y está diciendo, bueno, este luteranismo, iglesia luterana, que es césaro-papista, es decir, que el César, el Kaiser, es la cabeza de la iglesia, como sucedió, por ejemplo, con el acta de supremacía de Enrique VIII en Alemania. Es decir, el emperador se convierte en cabeza de la iglesia. El emperador se convierte en cabeza de la iglesia. Lo contrario es el clericalismo, de los guelfos, por ejemplo. El clericalismo sostiene que es la iglesia la que debe gobernar en el mundo. El césaropapismo es que el príncipe del mundo debe gobernar en la iglesia. Bueno, a partir de ahí, el que le hace una crítica a la religión es una crítica política. No es una crítica teológica en el sentido espiritual, sino que es una crítica netamente política. Esta religión es funcional al sistema que oprime al hombre. Entonces, negar la religión en el sentido de negar al sistema, no negar la religión por negar la religión. ¿Sí? Marx no es un ateo caprichoso, es un ateo metodológico, porque el ateísmo de Marx es la negación de la negación.
Y eso ya lo explicamos la clase pasada. Continuemos leyendo, estimado. Claro. No es que Marx pretenda disolver al hombre religioso, sino a la religión que pone al hombre mirando al cielo, al topos Uranos, y le impide ver la tierra al que le promete salvación en el más allá, y justifica y legitima sus penurias en el más acá. Marx no quiere que el hombre viva para la familia, sino que la familia sea hecha para el hombre. Especular es crear un espéculo, un espejo. Ese espejo es un traslape en el que no vemos directamente nuestra realidad. La mediatizamos con placebos que legitiman la ignominia, eso que llama Freud racionalización. No es hablando ni especulando sobre nuestra vida que vamos a resolverlo, y no que no podamos pensarla, pero debe ser un pensamiento obrante. La fe sin obras es muerta. El pensamiento sin praxis nos salva. Moltmann, al respecto, nos dice: no es menor el peligro de darse por satisfecho con la oración y extasiarse con Dios. Un éxtasis semejante no es otra cosa que una huida de la realidad e indica que falta valor para ocuparse de realidades que son complejas, duras y no pocas veces sucias. La unión de oración y compromiso, de acción y reflexión, da frutos extremadamente abundantes. Algunos de los resultados felices de la alianza entre acción y reflexión son, entre otros, que se elimina la separación entre cuerpo y alma. Se supera el dualismo entre vida terrenal y vida eterna. Se suprime la contradicción entre horizontalismo y verticalismo. Y se ciega la zanja entre humanización y evangelización. En la oración buscamos a Dios solo con la fe, sin las obras de la ley, pero el amor al prójimo nos entregamos a la acción, sin especulaciones ni esperar que Dios haga algo que nosotros debemos hacer. Vivimos como si todo dependiera de nosotros. Oramos como si todo dependiera de Dios. Amar al prójimo esperando que Dios haga algo es rezar cuando hay que hacer. Y orar con Dios, confiando en nuestras obras, es confiar en nosotros y no en Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es tener fe en Él. Amar al prójimo como uno mismo es obrar porque hemos creído. Eh, perdón. Amar al prójimo como a uno mismo es obrar porque hemos creído. Filosofía y praxis, ortodoxia y ortopraxis. Acción y pensamiento se unen en la vida. Orar cuando toca hacer y obrar cuando toca orar es extraviar el camino cristiano. Cuando se ora, se orienta la vida física a la espiritual. Cuando se obra, se orienta la vida espiritual al cuerpo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las copas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muchos interpretan la tesis 11 de Feuerbach como una negación de la teoría, cuando dice: hasta el día de hoy los filósofos han interpretado el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Marx no está señalando que la teoría no importa, sino que toda teoría que se torna impracticable o puramente especulativa tiende a generar una negación del pensamiento humano que es para la vida y no para el pensamiento, y no la vida para el pensamiento. Más el pensar, por el pensar mismo, propio de la vida contemplativa medieval, es para Marx la alienación de la vida. Aristóteles exalta la teoría por sobre la praxis y orienta la filosofía como saber por el saber mismo. Si hay algo eterno, inmóvil y separado, es evidente que su conocimiento corresponde a una ciencia especulativa, teoría, pero no a la física ni a la matemática, sino a otra anterior a ambas. La ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles. Habrá tres filosofías especulativas: la matemática, la física y la teología. Pues a nadie se le oculta que, si en algún lugar se halla lo divino, se halla en la naturaleza, la inmóvil y separada. Y es preciso que la más valiosa se ocupe del género más valioso.
Así pues, las especulativas son más nobles que las otras ciencias. Y esta, la teología, más que las especulativas. Bien, hermano querido. Mira, acá tenemos un tema espectacular para hacerse una panzada, como se dice, ¿no? Se puede estudiar este tema y hacer una tesis. En Marx existe la relación entre teoría y praxis, ¿no es cierto? Siempre aparece filosofía y praxis como una relación bastante confusa en el pensamiento de Marx. Por ejemplo, hay amigos míos que son marxistas que dicen que en realidad Marx lo que está diciendo es que ya no hay que hacer más teoría, porque el que interpretó el mundo es Hegel, lo que hay que hacer es transformarlo, ya no hay que pensarlo más. Pero, por ejemplo, José Pablo Feynman dice, no, ¿cómo voy a transformarlo si primero no lo interpreto? Tenemos que interpretar el mundo para poder transformarlo. Ya que es una filosofía con orientación a la praxis. Pero, acá viene un pero interesante, esta relación entre teoría y praxis es relación entre fe y obras. En Marx aparece esta relación porque la fe es teoría. ¿Para qué nos sirve vivir de la fe? Porque la fe mira hacia Dios. La fe está puesta en Dios, no en el hombre. La fe es vertical. La fe siempre mira a Dios, puestos los ojos en Dios, en Cristo, que es autor y consumador de la fe. Hebreos 11. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es teórica, porque la palabra teoría viene de teo, que significa Dios, y orao, que significa ver. Busquen en internet el origen de la palabra teoría. Es una palabra griega, theos, orao, ver a Dios. O sea que nosotros por la fe vemos a Dios. Es teoría. Nos sirve para especular sobre los cielos. Pero para Marx, especular sobre los cielos es abstruso, es obtuso, porque especular sobre los cielos es la mejor excusa para no cambiar la tierra. Y esto va a ser muy importante en Freud, porque en Freud la racionalización es justamente la neurosis a través de la cual vos pensás todo el día en tu problema porque no lo querés resolver. Una persona que racionaliza su problema todo el tiempo tiene la mejor excusa para no resolverlo al problema. Entonces, ¿qué te dice el psicoanalista cuando vos tenés que resolver un problema? Macho, deja de pensar en el problema y empezá a hacer cosas para salir del problema, hermano. Porque si te metes en líos todos los días y lo único que hace es pensar en el problema, pero no salir del problema, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Te saca de la teoría, te saca de la razón, te saca de la fe y te lleva a las obras. A ver, empezá a hacer esto. Yo quiero que hagas, te da una lista de hace esto, cuando te pase, hace esto, hace esto, hace esto. Entonces, es salir de la fe e ingresar en las obras. Entonces, ¿cuál es el esquema teológico de Marx? Que nosotros con la fe miramos a Dios. Ahora, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirando a Dios, tengo fe. Pero cuando miro al hombre, ¿qué tengo que tener? Obras. Obras. Porque son las obras, ¿no es cierto?, las que a nosotros nos van a dar testimonio de la vida cristiana, las que nos van a santificar en la vida cristiana. Entonces, ¿de qué me sirve decir que yo tengo fe y digo, creo en Dios, si odio a mi hermano? Si yo digo que creo en Dios a quien no veo, pero odio a mi hermano a quien veo, soy un mentiroso. Porque es en el amor al prójimo que yo manifiesto el amor a Dios sobre todas las cosas. Amor a Dios es con la fe. Amor al prójimo es con las obras. Entonces la vida cristiana está compuesta de fe y obras. La fe en Dios me salva, las obras frente al hombre dan testimonio de mi salvación. Entonces fíjense, el protestante habla de la fe, pero muchas veces no hace énfasis en las obras. ¿Por qué? Porque el protestante hace teoría, mira hacia Dios, pero no mira hacia los hombres. Entonces nosotros tenemos que integrar filosofía y praxis, fe y razón, fe y obras. En esa integración nosotros podemos establecer una teoría que esté en función de la praxis, es decir, una fe
que está en función de las obras, de la santificación de la vida cristiana, que es la santidad social. Recordemos, por ejemplo, al fundador del metodismo que dice, el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Y dice, no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme, obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres, en toda circunstancia que le toque transitar. Entonces, teniendo esa expectativa de que en cuanto que miramos al hombre, el centro es las obras, y en cuanto que miramos a Dios, el centro es la fe, nosotros sabemos que amar a Dios sobre todas las cosas es creer en Dios. Amar al prójimo como a ti mismo es obrar por el prójimo. Amar al prójimo no es hablar del prójimo. Amar al prójimo es darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Continuemos, querido Carlos. Es por hablar que el hombre a veces se disuelve en lo hablado. Hablar es remontarse a lo teórico, alienante. A veces hablar demasiado los problemas es evitarlos, esquivar su resolución. Luego, callar a veces es reintegrarse a la esfera de lo concreto. La única forma de hablar desde la praxis es la denuncia profética contra la injusticia. Se grita el dolor porque el otro tiene hambre, el otro tiene frío, está solo, etc. A veces especular los problemas es la mejor excusa para estar a kilómetros de resolverlos. La sanación espiritual a veces consiste en practicar lo que dicen las escrituras, haciendo votos de silencio. Que la mano izquierda no se entere lo que hizo la derecha. Por eso, Marx orienta la teoría a la praxis y desarrolla la relación entre pensamiento y acción, filosofía y praxis, porque es en la praxis donde se resuelven y entienden los problemas metafísicos. Toda vida social es esencialmente práctica. Marx entonces plantea que todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. El problema siempre es práctico, solamente especularlo es el placebo que nos permite el consuelo ilusorio de que en nuestra mente están resueltas las cosas. En la Sagrada Familia, Marx se referirá explícitamente al carácter práctico y material de esta enajenación. Los enemigos del progreso fuera de la masa no son sino los productos dotados de vida propia, autonomizados del autoenvilecimiento, de la autorrecusación, de la autoenajenación, De la masa. de la masa, en fin. Carlos, acá voy a explicar algo maravilloso que los que les gusta Heidegger van a poder disfrutar. Esta orientación de la teoría a la praxis, donde es en la praxis donde se resuelven los temas filosóficos, fíjense, ¿no? Vos querés resolver temas antropológicos, dice Marx, sí, dale de comer al pobre. Dándole de comer al pobre vas a entender qué es el hombre. No tenés que retirarte a un monasterio para hacer votos de obediencia, de pobreza y castidad y tener una vida contemplativa donde te pasas rezando y leyendo la Biblia, no. Dale de comer al pobre. Dale de beber al sediento. Acompañá al solo. Auxiliá al que está padeciendo una injusticia. Ahí vas a entender lo que es el hombre, se entiende en la práctica. Y esto lo va a decir Heidegger. Ser y tiempo es marxista, porque ser y tiempo es un giro fenomenológico hacia la vida fáctica. Esto lo explica muy bien Volpi, Franco Volpi, el fundador del círculo de heideggerianos. Y por otro lado, que el Dasein es la superación de la dicotomía entre conciencia y mundo, propia de la dualidad del idealismo, porque dice, la relación del hombre con el mundo, dice Heidegger, no es una relación teórica, es una relación práctica.
Ahí viene el Zuhandenheit, el ser a la mano, el Vorhandenheit, el ser en el mundo, porque el hombre es un Dasein, es un ser ahí. En ese arrojo existencial hay una relación práctica con el mundo. ¿Y de dónde toma la relación práctica con el mundo? Donde es en la praxis donde se resuelve la ontología fundamental. ¿De dónde va a tomar Heidegger ese postulado? Lo va a tomar de Marx. De hecho, esto no lo sabe casi nadie. Heidegger se negó a echar a un profesor marxista de la facultad de Berlín, de la Universidad de Berlín, cuando era rector de la universidad. Se negó a echar a un profesor que era marxista, que venía la orden del Führer, y Heidegger se rechazó, se negó a echarlo al profesor. Esto es muy interesante, la vinculación de Marx con Heidegger, y es por eso que se entiende a la nueva izquierda, porque la nueva izquierda quiere hacerle una crítica al tecnocapitalismo, pero ya no desde la estructura que es el marxismo, sino desde la superestructura que es el Heidegger II, que es la teoría del lenguaje, ¿no? Que le va a permitir, por ejemplo, a los del giro lingüístico, como Ferdinand de Saussure, Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan y tantos otros, hacer una teoría superestructural del lenguaje que en el fondo sirva, por ejemplo, a los psicobolches para hacer críticas lacanianas al capitalismo, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos a Jorge Alemán, ¿no? Qué sé yo, o hay otros de menor talle que no es bueno nombrar, un tal Diego no sé cuánto en México que hace críticas lacanianas al capitalismo. Bueno, todo esto surge del Heidegger II y de cómo la nueva izquierda se fue adosando al giro lingüístico saliendo de Marx. Todo esto es, la nueva izquierda es salir de Marx. No se puede pertenecer a la nueva izquierda estando con Marx. La nueva izquierda es una negación de Marx. La nueva izquierda es una negación de Marx. Por eso nosotros, con Marx, vamos a criticar a la nueva izquierda. Continuemos, estimado Carlos. ¿Cómo no? La masa, por consiguiente, se alza contra sus propias carencias, cuando se alza contra los productos autónomamente existentes. De su autoenvilecimiento, tal como el ser humano que se vuelve contra la existencia de Dios, se vuelve contra su propia religiosidad. Pero como esas autoenajenaciones prácticas de la masa existen en el mundo real de una manera exterior, la masa debe combatirlas a la vez de una manera exterior. En modo alguno debe considerar esos productos de su autoenajenación como fantasmagorías meramente ideales, como meros extrañamientos de la autoconciencia, ni querer aniquilar la enajenación material, materielle Empfremdung, por medio de una acción puramente interior y espiritualista. Pero para levantarse no basta con levantarse en el pensamiento, dejando pendiente sobre la cabeza real sensible el yugo real sensible, de Liche sin Liche, al que no puede apartar por medio de lucubraciones a fuerza de ideas. No obstante, la crítica absoluta de Bruno Bauer y su grupo ha pretendido de la fenomenología hegeliana cuando menos el arte de transformar cadenas reales, objetivas existentes fuera de mí, en cadenas meramente ideales, puramente subjetivas, solo existentes en mí y por ende todas las luchas sensibles, sin Lichen, en puras luchas de ideas. La platonización es fetichista. La idea que es producto del hombre se convierte en su causa. La mercancía que salió de sus manos se alienta y oculta a su productor y su contexto de explotación. Este logro de hipostasiar las ideas genera un mundo paralelo en que el hombre construye valores, por no tener la valentía de practicarlos. Resuelve ideales por el miedo a realizarlos. Se desdobla en un cielo porque no soporta la tierra. Esta esquizofrenia tiene su culminación espiritual en el capitalismo. El cristianismo invertido es platonismo para el pueblo, escapismo, la inhabilidad para toparse con la tragedia de la vida. Nos dice Marx, Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso y otro mundano. Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso en su fundamento mundano.
pero que el fundamento mundano se separe de sí mismo y se fije como un reino autónomo en las nubes. Es algo que solo puede explicarse por el desarraigamiento de sí mismo y la contradicción consigo mismo. De este fundamento terrenal, este mismo, por tanto, debe ser a la vez comprendido en su contradicción y revolucionado prácticamente. Así pues, luego de que, por ejemplo, se descubre la familia patriarcal, terrenal como el secreto de la Sagrada Familia, es entonces la primera en sí misma la que hay que destruir teórica y prácticamente. La abstracción es muerte, separa, corta el fenómeno del mundo de la vida, como dirá Heidegger. No se puede hacer epogé de la vida fáctica misma. Es ella lo que debe ser explanado, pero nunca abstraído. El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que los son valores, constituyen meras expresiones, con el carácter de las cosas, del trabajo humano empleado en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Un hecho que solo tiene vigencia para esa forma particular de producción, para la producción de mercancías, a saber, que el carácter específicamente social de los trabajos privados independientes consiste en su igualdad en cuanto a trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos del trabajo, tanto antes como después de aquel descubrimiento se presenta como igualmente definitivo ante quienes están inmersos en las relaciones de la producción de mercancías, así como la descomposición del aire en sus elementos por parte de la ciencia. Deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. La mercancía se torna fetiche cuando se abstrae del trabajo vivo que la forja. Para entender la abstracción que combate Marx, vamos a analizar un poco de Aristóteles. ¿Qué es un concepto para Aristóteles? El concepto es algo propiamente lógico, que consiste en pensar abstraídos, rigurosamente separados los unos de los otros, los componentes de todo cuanto veo o de todo lo que pienso. El concepto, por consiguiente, reside en la definición. Valor acotado y cortado, que puedo manejar con confianza, pues está estrictamente determinado, clara y distintamente. Se extrae en el realismo de lo sensible mediante nuestra atención secundada por la aguda penetración de nuestro espíritu, que busca detrás de cada cosa su, bueno, no sé cómo se pronuncia, Logos. logos, parte de instituciones prelógicas que captan intencionalmente los objetos para elevarse al plano racional. Llegado este punto, el hombre trasciende el mundo concreto real y se encierra en el mundo ideal de los conceptos para manipularlos y estudiar en ellos a las cosas materiales. El movimiento se da en la materia, pero en el concepto no hay movimiento, ni historia material. Oros, concepto en Aristóteles, quiere decir lo determinado. En latín se traduce como terminus. El dios Júpiter, terminalis, es el dios de las piedras divisorias que acotaban los dominios, es decir, que rigurosamente determinaban los límites de una propiedad. Exterminando todo lo que estaba fuera de esa propiedad, en sentido literal, significaba dar muerte. El concepto mata a la cosa, la arranca de su vida concreta para pensarla en otro etos lógico. Pero para que el concepto gane el rigor, tiene que determinarse cada vez más en la abstracción, es decir, apartarse cada vez más de la vida concreta de la cosa. Y entonces acontece el hecho monumentalmente paradójico, dice Ortega, de que el esfuerzo que es el conocer se resuelve al revés, y en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, se extenúa en buscar cosas que valgan para los conceptos exactos. En la visión teórica de la vida, las cosas están hechas para los conceptos. Si invierte la vida, se vuelve contemplativa. Bien. Marx, perdón. Vamos a explicar acá, estimado, gracias, qué es un concepto. La palabra concepto en griego es horos. ¿Y qué es el horos? Horos significa cortar, de ahí viene horistos, de ahí viene, por ejemplo, horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es la línea divisoria entre la tierra y el cielo. A esta definición la dieron por primera vez los sumerios. Entonces, ¿qué hago yo cuando conceptualizo? Por ejemplo, yo acá veo Carlos
veo a José, veo a Andrés, a Matías y a Oscar. Hay 4 varones. Yo de estos 4 varones voy a abstraer una esencia. ¿Cuál es la esencia? Es un ser humano viril que tiene órgano sexual masculino. Esa es la esencia de Carlos, de José y de Andrés y de Matías. Ahora, si yo quiero ampliar, por ejemplo, ahí está mi amiga Tere. Hola Tere. Ahí está Geisha. Hola Geisha. Bueno, si yo quiero ampliar, ahora quiero abstraer sumándole a las chicas. Bueno, ya tengo que olvidarme del órgano. Ya tengo que olvidarme de lo viril. Y tengo que definir como animal racional. Animal racional y político, ya me entran las chicas también. Entonces, cada vez mientras gano en extensión, pierdo en comprensión, ¿cierto? Y mientras pierdo en extensión, gano en comprensión. La extensión y la comprensión son inversamente proporcionales y son las propiedades de los conceptos. Entonces, un concepto, para ser claro, tiene que ser más acotado, pero el dominio de la metafísica es un concepto amplio, por lo cual son más abstractas las definiciones de la filosofía, por eso es más difícil, y lo que les quiero decir yo es que en el concepto se pierden las determinaciones concretas de la realidad efectiva. Porque si yo quiero definir correctamente a Carlos, no lo puedo hacer ni por la campera, ni por el pelo, ni por la barba, ni por el color de la piel, ni por el tamaño, ni por el olor, ni por el sabor, ni por la textura, ni por nada de todo eso. ¿Por qué? Porque yo me tengo que abstraer de todas esas realidades concretas. Pero Marx dice la vida es concreta. Entonces, en la teoría se disuelve la vida. Por eso es que no quiere Marx que la liberación sea especulativa. Por eso que no quiere que Marx la liberación sea teórica. Ahora, ¿cuál es el problema de la nueva izquierda? Y esto lo que les voy a enseñar es importantísimo. Que la izquierda hizo de la liberación algo teórico. ¿Saben por qué? Porque la izquierda no triunfó en los sindicatos. La izquierda no triunfó en las calles. ¿Saben dónde triunfó la izquierda? En la universidad. Entonces se convirtió la nueva izquierda en marxistas de café, que quieren juntarse en cafés filosóficos y cambiar el mundo hablando. Por eso lo del giro lingüístico, porque convirtieron la revolución práctica, que es la que plantea Marx, en una revolución teórica. Entonces, ¿a quién le entregaron la praxis? La nueva izquierda, ¿a quién le entregó la praxis y se quedó con la teoría? Entonces, ¿qué le dijo la nueva izquierda a los liberales? Ustedes se encargan de los negocios, nosotros nos encargamos de las universidades. Esto es muy claro. Perón en la Argentina, ¿a quién le dio las universidades? A Cámpora, que era marxista. Bueno, son cosas que no se saben mucho, pero la nueva izquierda es un marxismo teórico. Ahora, el marxismo teórico no existe, porque Marx dice, no es teoría, es praxis. La revolución es praxis. La nueva izquierda, como quiere dar batallas culturales, no puede hacer praxis, porque para hacer praxis tiene que cambiar los modos de producción. Y el modo de producción que defiende la izquierda no es el comunista, es el capitalista. Por eso yo les llamo liberales de izquierda, porque están financiados por los capitalistas con el objetivo de ampliar el mercado. Yo te vendo la ideología de género, el liberal te vende la operación que te corta el pene o te pone las tetas. Yo te vendo el aborto y el capitalista te lo hace y te lo vende. Yo te vendo la ley del aborto como izquierda y el capitalista te vende el aborto. ¿Se entiende cómo funciona? La izquierda lo que hace es cambia la ley para que la ley beneficie a los capitalistas. Pero ¿quién ha creado la ideología de izquierda que es teórica? Para destruir la iglesia cristiana, los valores cristianos, la tradición cristiana y el humanismo cristiano. Porque si yo destruyo el humanismo, el hombre ya no tiene valor. Entonces, si el hombre ya no tiene valor, lo puedo abortar. Y puedo plantear la eutanasia. Y puedo cambiarle de sexo. Y puedo matarlo. Y puedo vender sus órganos. Y puedo vender fetos.
¿Se entiende cómo funciona la cosa? Trabajan en tándem, pero los que financian a la izquierda son los capitalistas porque no es izquierda. Por eso yo en el fondo digo, no hay que hablar de nueva izquierda porque no es nueva ni es izquierda. Hay que hablar de liberales de izquierda. Estos son liberales de izquierda. Bueno, hasta acá porque vamos tratando muchos temas y a mí me gusta también escucharlos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta que sea atenida al tema que estamos tratando? Ya estamos terminando la primera hora de clase, ya nos queda la última hora de clase, pero se viene lo mejor. Estamos viendo cómo Marx nos ayuda a pensar que estos no son de izquierda, que estos no son socialistas. Geisha, Tere, ¿querés preguntar? Tere. ¿Quién quiere? A ver, Yo. Eh, Tere. sí, Jonathan, es verdad que se han expandido estos cafés filosóficos por toda América Latina y también en Europa. Y ciertamente que yo he notado que hay mucho de posmodernismo en eso, muchas cosas así peligrosas, ¿no? Sin embargo, entonces, para compensar, podríamos, yo por ejemplo he intentado y he organizado algunos cafés filosóficos, pero lo que tú nos dices me hace pensar en que si se creara verdaderamente una comunidad de indagación filosófica, debería redundar en una obra social, en una obra de justicia social, que esa comunidad de indagación filosófica no se quedará solamente en conceptualizar y en aprender a dialogar, sino que redundara en que diera como fruto una actividad altruista, no lucrativa, de justicia social, y sería una forma de cerrar bien el círculo, ¿no? Totalmente, Tere. Totalmente. Acá lo que nosotros no podemos hacer nunca, y es lo que yo me quejo de los pro vida, que ya no me están queriendo mucho, porque, bueno, en todos grupos no hay que decir la verdad, ¿viste? Vos querés pertenecer a un grupo, no tenés que decir la verdad. Entonces, no hay que denunciarlas, no hay que... Bien. Te describo cómo funciona acá en la Argentina, ¿no? Los pro vida están liderados por mujeres que son todas rubias de ojos verdes, más o menos, ¿sí? Bien empilchadas, con campera de cuero, que bajan de su 4K, 4x4, a hablar de los valores, de la familia, de los valores cristianos, ¿no? Y yo les digo a las chicas, está bien, vos querés que nazca el chico, ¿no? Sí. Y los que ya nacieron y están en la plaza pidiendo comida, a vos te preocupan que nazcan los que no han nacido, pero no te preocupa que mueran los que ya han nacido. Ahora, ¿qué vas a hacer vos con los que ya han nacido? ¿No son vidas esas también? Porque si vos defendés un sistema que oprime al que ya está vivo para que nazca el que todavía no vive o que todavía no nace, me parece que ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque vos luchas por los valores. El problema es que no son los valores, el problema es el hombre. Por eso no es el derecho, no hay derecho a vivir, porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho. Hay derecho a sobrevivir, que es seguir viviendo. Pero el que ya está vivo tiene sus derechos. Y el derecho fundamental, como dice el Papa Francisco, es tierra, techo y trabajo. Pan, agua, abrigo, comida y compañía. Son los derechos fundamentales. Ahora, si nosotros no pensamos al hombre en su integridad, no que el hombre que nace, para el provida el hombre lo único que hace es nacer, vivir y morir. No, el hombre además come. Esta definición es de Hannah Arendt. Le dice Hannah Arendt, háblanos de la vida de Aristóteles. Bueno, nació, trabajó y murió. Dice, bueno, ¿no? Entonces, pero claro, háblame del hombre concreto. El hombre concreto, ¿qué hace? Tiene hambre, tiene frío, está desnudo, si es peregrino necesita una barca, ¿no? No se olvide nunca de la ética semita. La ética semita es fundamental. Por ejemplo, el código de Hammurabi, miren, acá está. El código de Hammurabi, que es el código más viejo de la historia, miren lo que dice.
Página 49 de la edición de Federico Lara Peinado, Tecnos, 2012, Madrid. Dice: y él, Marduk, me ha escogido como cetro justo para hacer justicia con el oprimido, porque yo, Hammurabi, rey justo, he hecho justicia con el pobre, con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. ¿Por qué? Porque el pobre en Hammurabi es el hambre del otro. Yo siempre les digo la misma frase: mi hambre es un problema material, pero el hambre de mi hermano es mi problema espiritual. Si mi hermano tiene hambre, yo tengo un problema con Dios. ¿Se entiende? Vos tenés un hermano, vos tenés un amigo, vos tenés un vecino, vos tenés un prójimo que tiene hambre, vos tenés un problema con Dios. ¿Se entiende cómo es la cosa? Tu problema con Dios es que tu hermano tiene hambre. Así lo dice la Escritura, lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, en Santiago. No puede haber en la iglesia, no puede haber en la iglesia gente pobre. No puede haber en la iglesia gente que tiene hambre. Si en la iglesia hay uno que tiene hambre, el pastor se la tiene que ver con Dios. Se tiene que enfrentar con Dios. Si hay uno que tiene hambre, si hay uno que tiene frío, en la iglesia el pastor va a tener que rendir cuentas. Hablo del pastor porque yo del... Pero, sí, ¿alguien está hablando o quiere hablar? A ver. Yo quiero decir, redundar un poco. Lo que pasa es que en la filosofía se puso de moda esto de los cafés filosóficos. Entonces, puede ser que los filósofos que organizamos cafés filosóficos tenemos además una vida religiosa donde hacemos obras de caridad y de justicia, ¿no? De justicia social. Pero en el ambiente de los filósofos resulta que nos quedamos en el puro diálogo, en la conceptualización. Pero una verdadera comunidad de indagación sería que diera como fruto una obra de justicia social. A eso me refería. Para que no estuviéramos dividiendo la acción y la razón, la teoría y la práctica, sino para que hubiera congruencia entre lo que pensamos y lo que vivimos en el ambiente filosófico. Eso es todo. Sí, Tere, claro. Nosotros tenemos que integrar la praxis a la teoría. Y esto que vos decís es muy bueno. Sí, 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 todo lo que nos ayude a no dualizar, a no desintegrar. Bueno, yo en la iglesia tengo fe y después a mis obras las hago a mi manera, ¿no? Entonces mi fe no fertiliza mis obras, ¿no? Esto es muy importante. Continuamos, ¿no? La viuda. ¿Quién es la viuda? La mujer del otro. ¿Quién es el extranjero? El que viene de otro país. ¿Quién es el huérfano? El hijo del otro. Esta categoría del otro implica romper con la autopreferencia. Romper con la autopreferencia. Entonces, ahí es donde aparece la solidaridad, ahí es donde aparece el prójimo. O sea, el amor como mandato solo tiene sentido porque hay un prójimo. Si no, no tendría sentido. ¿Alguien te puede decir como mandamiento que vos te ames a vos mismo? No existe en la Biblia, amate a vos mismo. ¿Que no, José? El mandato es amar al prójimo. La Biblia no dice amate mucho, sí. La Biblia ya supone que vos te amas demasiado. ¿Qué ser humano no se ama demasiado? ¿Qué ser humano no piensa que es el más inteligente, el que tiene más sentido, el que tiene más discernimiento? Todos nosotros nos amamos demasiado. Y justamente esa es la causa del pecado, que nos autopreferimos todo el tiempo. Más que al prójimo, más que a Dios. Mandato bíblico nunca es amate mucho.
querete mucho. Ese es el negocio que hacen los psicotruchos que venden libros de autoayuda por 2 pesos, ¿no? Continuamos leyendo, querido Carlos. Bueno, Marx ve que el pensar como razón discursiva tiene su culminación en Hegel. Lo positivo, lo que Hegel ha aportado aquí, en su lógica especulativa, es que, al ser los conceptos determinados por las formas fijas y generales del pensar, en su independencia frente a la naturaleza y el espíritu, un resultado necesario del extrañamiento universal del ser humano y por tanto del pensamiento humano. El pensamiento irreal que gira en sí mismo y que por tanto no sale de sí mismo. Solo es un absurdo la enajenación del propio pensamiento que se mueve solo en el pensamiento y no tiene ni ojos, ni dientes, ni orejas, ni nada. Aparece en Hegel como la decisión de reconocer la naturaleza como esencia y dedicarse a la contemplación. El hombre escapa hacia el mundo de las ideas cuando no tolera el mundo material. Sábato dice al respecto que todo filósofo es un poco neurótico. Para Hegel, lo real es la totalidad. Para Marx, lo primero que nos es dado es la facticidad. El todo es indicativamente lógico y mental. El realismo de Marx es salir del inmanentismo de la conciencia y plantear la vida fáctica como el único camino de realización humana, sin escaparates ni subterfugios. El todo, tal como aparece en la mente, como todo del pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo del único modo posible. El sujeto real, sujeto real, mantiene antes como después su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que el cerebro se comporta únicamente de manera especulativa, teórica. En consecuencia, también en el método teórico es necesario que el sujeto, la sociedad, das Subjekt de die Gesellschaft, esté siempre presente en la representación como premisa. Es en este sentido que Adorno dice que la totalidad es la no verdad. El asunto no es pensar el mundo. Esta conciencia opaca que piensa para no hacer, se resuelve la voluntad de cambio, la de revolución. Esto que aparece como leudar de la masa, sal y luz, estos son los elementos proféticos del cristianismo que al adorarse en los primeros siglos de la era común con la cultura helénica incorpora el dualismo griego y en el cielo todos los valores. A partir de allí, la historia es contingente y la iglesia el resguardo del orden eterno y trascendente. Lo eterno gobierna la historia, los valores a la vida, el cielo gobierna la tierra, equivocadamente Marx, al estar preso de ese dualismo platonizante, al igual que Nietzsche, para afirmar la vida, niega los valores para afirmar la tierra, tiene que negar el cielo. Este es el error metafísico grave de Marx. Cuando Marx habla de religión, en realidad está pensando en la teología, es decir, en aquella ciencia sagrada que a la riqueza polisémica de la vida la reduce a un concepto unisémico abstracto. Se disuelve el simple en concepto, pierde riqueza la vida, y por lo tanto se suplanta el mito por la filosofía y la religión por la teología. La teología es vida abstracta, conciencia invertida. Ya no vale el pensamiento para la praxis, sino la praxis para el pensamiento. Esa orientación contemplativa de la vida para Marx es el origen de la técnica, el olvido del ser, según Marx. Marx entonces concibe a los valores, a la familia, a todo lo abstracto puro, como enajenación de la vida. Es cierto que Feuerbach les lleva a los materialistas puros la gran ventaja de que ve como también el ser humano es un objeto sensible, pero aún aparte de que solo lo capta como objeto sensible y no como actividad pensante, manteniéndose también en esto dentro de la teoría, sin entender a los seres humanos dentro de su trabazón social, dada bajo las condiciones de vida existentes, que han hecho de ellos lo que son. No llega nunca por ello mismo hasta el ser humano realmente existente, hasta el ser humano activo, sino que se detiene en el concepto abstracto el ser humano, ¿no? Y solo consigue reconocer en la sensación al ser humano real, individual, corpóreo, es decir, no conoce más relaciones humanas entre el ser humano y el ser humano,
que las del amor y la amistad y además idealizadas. No nos ofrece crítica alguna de las condiciones de vida actuales. No consigue nunca, por tanto, concebir el mundo sensible como la actividad sensible y viva total de los individuos que lo forman. Razón por la cual se ve obligado al ver, por ejemplo, en vez de personas sanas, un tropel de seres hambrientos, escrupulosos, agotados por la fatiga y tuberculosos, a recurrir a una intuición superior y a la ideal compensación dentro del género, es decir, a reincidir en el idealismo precisamente allí donde el materialista comunista ve la necesidad y al mismo tiempo la condición de una transformación radical tanto de la industria como de la organización social. En la medida en que Feuerbach es materialista, no aparece en él la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración, no es materialista. Materialismo e historia parecen completamente divorciados en él, cosa que por lo demás se explica por lo que dejamos expuesto. Feuerbach está preso de un concepto por lo que dejamos, Feuerbach está preso de un concepto clásico de naturaleza como lo estático sustancial, que permanece en los cambios accidentales, en tal suerte que la historia para él es devenir del sustrato material, entonces o es materialista y la historia es accidente, o es historicista y la materia es contingencia. Marx introduce una concepción material de la historia, una concepción histórica de la materia, es decir, que la materia es materia de trabajo, llenad la tierra y sojuzgadla. Queda claro que en Marx el objetivo no es ni destruir ni salvar la familia. Marx, digamos así, deconstruye a las instituciones, les da un nuevo significado, un giro copernicano. Ya no va a girar el hombre en torno a la familia, en todo caso la familia en torno al hombre. Marx es ante todo un humanista. Este humanismo de Marx es historicista, no le interesan las cosas materiales sino la actividad, es decir, no piensa al ente congelado en el concepto, sino al ente en su historia. En Marx hay una ontología de la historia, en el sentido de que las cosas hay que ah, hablar según su naturaleza, ser permanente y de su historia, tiempo deviniente. En Marx entonces no es posible una metafísica donde el ser, que es el eterno y siempre igual a sí mismo, se dé fuera del tiempo. El desenvolvimiento concreto de la vida, en Marx la fórmula no es ser o tiempo, sino ser y tiempo, naturaleza e historia, permanencia y cambio. De la importancia de la sexta de las tesis sobre Feuerbach, en la que Marx afirma que la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, una generalidad interna muda que una de un modo natural a los muchos individuos, sino que más bien es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Recordemos que ya durante el año anterior, 1844, antes de su ruptura abierta con Feuerbach, nuestro autor resaltaba, pero el ser humano no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El ser humano es el mundo de los seres humanos. Es el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad producen la religión, una conciencia mundo invertida, porque ellos son un mundo invertido. En esa inversión del mundo, la religión pone al hombre al servicio de la iglesia, y la iglesia como fundamento del Estado. El hombre funciona para la política y no la política para el hombre. Marx eleva el estatuto ontológico de la materia al rango de historia humana vitalmente desarrollada. Este vitalismo historicista resuelve en el hombre y para el hombre el discurso de una historia que lo dignifica, que no puede la degradación y la pauperización del hombre y su dignidad colaborar en la instalación del reino de Dios. Cuanto peor, peor, diría Marx, contraargumentando a Lenin. Bien, querido Carlos, gracias. Acá tenemos un tema fundamental. En Marx está la naturaleza y la historia. Voy a decir algo que es temerario, y lo voy a justificar, pero siéntense porque es difícil de deglutir lo que voy a decir. La antropología de Marx es superior a la antropología de Santo Tomás de Aquino. Porque en la antropología de Santo Tomás de Aquino solo hay naturaleza.
pero no hay historia. En Marx está la naturaleza y la historia. Hay que estudiar al hombre en su naturaleza, en su esencia, pero no una esencia abstracta, sino una esencia contextuada en la historia, y en la historia material. Y la materia no como materia abstracta, porque cuando Santo Tomás habla de la materia, no habla de la materia, no hace un análisis material de la materia, biológico, físico, químico, sino metafísico, es decir, es una materia ya abstracta. En cambio, para Marx, la materia concreta es la materia de trabajo. Eso lo dice Heidegger en Carta sobre el humanismo, ¿no? Writ zum Humanismus. Entonces, fíjense cómo para pensarlo al hombre en su ser concreto hay que pensarlo en su devenir en el tiempo. ¿Y de dónde va a sacar Marx su definición, que ya sabemos todo de Gauss, del tiempo, del ser, como un advenir presentante que va siendo sido? De la historicidad. ¿Y de dónde saca la historicidad? De la crítica de la razón histórica de Dilthey. ¿Y de dónde saca Dilthey la crítica de la razón histórica? Del materialismo histórico. Es decir, Marx está presente en Ser y Tiempo. De hecho, yo podría decir que en Ser y Tiempo hay una ontología marxista en cuanto a giro fenomenológico de la facticidad de la vida. Esta es una tesis que podemos desarrollar tranquilamente. Ser y Tiempo es un libro marxista. Y los que entendieron bien esto fueron los franceses, sobre todo Derrida, en Espectros de Marx. Continuamos, Carlitos. Aunque para Marx la existencia de la familia se ha vuelto necesaria por su conexión con el modo de producción independiente de la voluntad de la sociedad burguesa, una inclinación por la vida familiar que se apoya en relaciones completamente reales, la ideología alemana. El pensamiento de Marx sobre las cuestiones aludidas a la mujer son complejas y deben ser interpretadas en un marco justo que no renuncie a la posible ambigüedad de los textos marxianos. Por lo pronto, está lejos Marx de afirmar que la vida es un invento cultural que no tiene raíz en la naturaleza humana. De a poco iremos viendo cuánto se aleja Marx de la nueva izquierda. Ciertamente, y no hay que escatimar en decirlo, Engels es el creador de mucho de lo que sostiene hoy la nueva izquierda, pero no hay que suponer que Marx y Engels comparten el mismo trasfondo de donde se dicen las cosas, y lo sabemos, aunque esta disquisición sea solo filosófica. No se pueden hacer operativas hoy en día. Estas distinciones entre Marx y Engels, nosotros nos ocuparemos solo de Marx, y por lo demás, en los textos de Marx y Engels juntos. Por ejemplo, Engels estaba a favor de la poligamia, Marx defendía la monogamia. Diferencias de este tipo hay miles, que no advierten los daltónicos. En dos artículos de la Gaceta Renana en los que trata sobre el tema de la familia, Marx se pronuncia en uno por la monogamia y en el otro por la libertad de divorcio. El segundo artículo del 15 de noviembre de 1842 critica el proyecto de ley prusiano sobre el divorcio. Marx rechaza el punto de vista de Hegel, que proclamaba la indisolubilidad del matrimonio en sí. En tanto que concepto, ahora bien, el matrimonio no es un concepto, es un hecho social, un matrimonio sin amor, un matrimonio que no represente más que una fachada, tras la que no subsiste nada, no podría ser mantenido. El divorcio será la constatación jurídica de su disolución real. Como vemos, para Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la familia es un problema en sí mismo. En este sentido, Engels es un ideólogo. Vamos a decirlo claramente. El problema de conservadores y progresistas como Engels es que ponen al hombre al servicio de la ideología y no la ideología al servicio del hombre. Entonces, la indignación contra la injusticia se decide en función de con quién estamos siendo injustos. Pero Marx sostiene que la familia solo es un problema cuando lo es para el hombre. Es el hombre el que está en el centro de su pensamiento y no la revolución. Para Engels, que poco entendió a Marx, el hombre es para la revolución. Para Marx, la revolución es por y para el hombre. Bueno, acá tenemos, breve disquisición, un próximo libro que estoy escribiendo sobre las diferencias entre Marx y Engels, porque en realidad la nueva izquierda es engelsiana sería. Siguen a Engels, pero no a Marx.
Marx está con nosotros. Digamos, en la disputa del aborto, Marx estaría con nosotros. En la disputa contra el libre mercado, Marx estaría con nosotros. La nueva izquierda defendería el mercado. Por ejemplo, lean el fundamento teórico del kirchnerismo, Ernesto Laclau, estrategia socialista para una radicalización de la democracia. ¿Qué democracia hay que erradicar? La democracia liberal. Es la democracia liberal. Entonces, Marx es cristiano y está más cerca de nosotros. Engels es un ateo recalcitrante que sí es progresista. Por ejemplo, él es el padre del feminismo cuando dice, en la familia el varón es el burgués y la mujer es el proletario. Es decir, el varón es el opresor, la mujer es la oprimida. Pero eso viene de Engels, pero Marx no compartía esas ideas. Como nosotros pensamos que son iguales, leemos un libro de Engels y decimos, ah, es el marxismo, porque somos daltónicos. Bien, continuemos. Ya en sus manuscritos económicos y filosóficos hallamos una página señalable. Marx trata dialécticamente de la doble relación entre la propiedad privada y el comunismo, por un lado, y entre el hombre y la mujer, por otro. La influencia persistente de las ideas saint-simonianas y fourieristas llevan a Marx a delimitar el comunismo científico al que separa de este comunismo todavía absolutamente grosero y desprovisto de pensamiento, que quiere sustituir el matrimonio burgués por la comunidad de mujeres y niega la personalidad humana. La mujer no es propiedad privada ni comunal. La mujer y su dignidad no tienen que ver con la propiedad. No existe en Marx la idea de el cuerpo como propiedad privada, y el cuerpo de la mujer no es un bien económico, ni de uso ni de cambio, mucho menos la prole, que para Marx es la base de la comunidad. El control de la natalidad, según Marx, es malthusianismo burgués, que sirve a los intereses capitalistas. La miseria no es causada por la superpoblación de las clases pobres o por una naturaleza incapaz de satisfacer adecuadamente una población en progresivo aumento, sino por la delimitación inherente al régimen capitalista. Marx dice, la propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y tan limitados que un objeto no es nuestro hasta que lo poseamos, es decir, hasta que exista para nosotros como capital, hasta que lo tengamos en posesión inmediata, lo comamos, lo bebamos, lo llevemos sobre nuestro cuerpo, vivamos en él, etc. Desde que, en una palabra, lo consumamos. Es por lo que el lugar de todos los sentimientos físicos y morales fue ocupado por la simple alienación de todos estos sentimientos, por el sentimiento de la posesión. La esencia humana debía caer en la pobreza absoluta para poder hacer nacer de sí misma su riqueza interior. El concepto de propiedad privada que cuestiona Marx nos hace pensar que en la cuestión del aborto el niño es pensado como posesión de la madre, es decir, el niño es propiedad privada, tiene el precio que la madre le ponga, está cosificado. Por lo demás, el estado de indefensión económica de las mujeres las avienta a manos de los hombres, no por amor sino por necesidad, y la necesidad y la libertad en los modernos se oponen. Por tanto, solo en una comunidad desarrollada la mujer será libre de amar y contraer matrimonio. La plena libertad de contraer matrimonio no podrá, por tanto, ser realizada de forma general más que a partir de que la supresión de la producción capitalista y las condiciones de propiedad creadas por ella hayan descartado todas las consideraciones económicas accesorias que, todavía hoy, ejercen una muy potente influencia sobre la elección de los esposos. Entonces, no quedará más motivo que la inclinación recíproca. Bueno, vemos acá, hay un feminismo de Marx, pero no un feminismo grotesco, progresista. Un feminismo sensato, está diciendo si la mujer no tiene autonomía económica, no puede ser verdaderamente libre, porque, y lo sabemos, ¿no? Marx es muy bueno en esto. ¿Cuántas mujeres sufren violencia porque dependen económicamente del marido? Es un tema ese. Es un tema porque el marido puede hacer lo que quiera, total, él es el que lleva la comida a la casa, ¿no? Y la mujer está condenada a sufrir esa violencia, ¿no? Una violencia económica, psicológica, física,
simbólica, espiritual, nosotros estamos en contra del machismo. Estamos en contra del machismo, estamos en contra de esa cultura que legitima al varón como sujeto de derecho y a la mujer como aquella que está apelando a ese derecho. O Freud diría la envidia del pene. Esto es apelar mucho a la honestidad de cada uno de nosotros. Acá tenemos mujeres también en el grupo, me gustaría que hablen. Pero la mujer en Occidente, en el Occidente de los valores, ¿no? Fue negada como sujeto de deseo. Digamos, no sé si pronunciar la palabra porque parecería grotesco en una clase de filosofía, uno no debería, pero el clítoris de la mujer fue censurado como órgano inexistente de un derecho precario que todavía no existe, o que todavía no llega, o que todavía no se consuma. La mujer siempre fue censurada como sujeto que tiene derecho a desear. Y siempre se hizo de la sexualidad de la mujer una herramienta de control social, tanto por los progresistas como los conservadores. Para los conservadores, la sociedad, ¿cuándo se mantiene? Cuando la mujer cría a los chicos, está en la casa, es virgen hasta el matrimonio y fiel hasta la muerte. Y si la mujer está sufriendo violencia por parte del marido, ella tiene que pensar en la familia, en no disolver la familia, porque la mujer está hecha para la familia, no la familia para la mujer. ¿Se entiende? Se vuelve a entender a Marx ahí. Entonces, la mujer tiene que pensar en la familia. Y si la familia no piensa en la mujer, bueno, qué pena por la mujer. Pero hay que mantener la familia. Entonces está en contra del divorcio. Pero está en contra del divorcio, ¿por qué? Porque está en contra de la mujer. Porque ¿a quién le conviene el divorcio? Casi siempre a la mujer. ¿Quién es la que sufre la violencia? En general, en las sociedades machistas es la mujer. Ojo, yo no estoy romantizando a la mujer. No estoy romantizando a la mujer. Lo que estoy diciendo es, fue negada como sujeto de derecho. En cuanto al deseo, acá es un tema psicoanalítico muy importante, porque el paradigma de mujer en la cultura fue Penélope, y en la religión fue María. Ahora, la María que triunfó en Occidente no es la María que tuvo hijos, la María que tuvo sexo con José, es la María Virgen. La María Virgen no desea. La María Virgen no consuma su deseo, porque no tiene pecado, porque es concebida de manera inmaculada. Y la Penélope, ¿qué hace? Teje en su casa, mientras su marido, fiel a la Odisea, va en busca de aventuras. Ese lugar que le toca a la mujer en Occidente es la unidad celular de cómo se configura la familia. Entonces la familia es la disputa por la mujer. ¿Qué rol va a ocupar en la sociedad la mujer? Bueno, si la mujer tiene que estar encerrada, su lugar en la cocina, o la mujer tiene que estar rompiendo plaza, haciendo una revolución que en el fondo es capitalista, yo creo que ahí estamos ante situaciones en las que la pregunta por qué hacemos con la mujer se torna importante, pero no por qué hacemos nosotros los varones con la mujer, sino qué lugar desea la mujer ocupar en esta sociedad, qué lugar planifica a la mujer, a sus hijos, a sus primos, a sus vecinos, a sus amigos, qué lugar puede la mujer tener que pueda realmente ser un aporte que potencie las facultades naturales y las condiciones digamos, y los atributos naturales de la mujer en una sociedad que necesita de mujeres brillantes, de mujeres plenas, pero sobre todo de mujeres libres. Porque si la mujer no es libre de desear, de pensar, de sentir, de amar, de elegir, realmente la sociedad no tiene futuro. Y yo creo que acá, en este plan de globalización, la mujer no es libre en el progresismo, porque está presa de ese marco dogmático que la atenaza y la obliga a seguir ciertos prototipos, que si no lo sigue va a ser condenada de todas maneras.
Y me gustaría escuchar mujeres que se sienten oprimidas por el progresismo, que se sienten discriminadas por el progresismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguno que tiene algún aporte. Me gustaría también escuchar si es que hay alguna mujer como Tere, o Geisha, no sé, o Adriana, bueno, que tengan algo para aportar sobre esta temática. O Mónica, que ahí está también. Yo podría decir algo, que ahora que hablabas de ese tema, ¿se escucha? Ok. Eh, Recuerdo que en muchas ocasiones yo menciono sobre, ahora mismo lo que estamos viendo de cómo el globalismo es uno de los objetivos que están teniendo en muchos países y por muchos intereses. Y desde hace mucho tiempo tengo la sensación de que el dividir y conquistar, que ha sido una de las estrategias utilizadas para, vamos a decir, poco a poco ir destruyendo al hombre, debilitándolo de alguna manera y así, bueno, por otros intereses se van apoderando, vamos a decir, o sea, pero creo que la división entre la mujer y el hombre fue una de las primeras, es lo que yo tengo la sensación. Luego de que empezó a dividirse la mujer y el hombre, como cuando el hombre está siendo observado o estudiado con el fin de ir poco a poco despojándolos o de su derecho o ir agregando un método capitalista para convertirlo en una materia prima, vamos a empezar entonces a dividirlos, porque si te vas un poquito antes del tiempo cuando se establecieron estos sistemas económicos, todo este tipo de cosas, por ejemplo, los aborígenes, yo veía que si estudiamos cómo se comportaban a nivel cultural, la mujer tenía un rol totalmente diferente. Era algo muy sagrado, muy respetada, en el sentido, no respeto como lo conocemos hoy, sino que se veía como el fruto que da la vida, se separaba de otros grupos, se reencontraban en el momento de, ya vamos a decir, si fuéramos animales sería apareamiento, pero en este caso era otra cosa. Pero según fueron implementando los sistemas ya económicos, va cambiando la cosa. Creo que el cambio empezó a verse cuando, como dices, cuando tratamos de hacer del hombre una materia prima. Entonces ahí empieza la división. Iniciamos con separar la mujer y el hombre, luego empezamos con separar el hombre del hombre, ya sea el hombre de sus otras, vamos a decir, si es otra raza, si es otro color, si es otra descendencia, y por ahí. Bueno, eso era más o menos lo que quería decir, de que siento que la división de la mujer y el hombre fue algo que, con ese objetivo, como para ir poco a poco deshumanizándolo, etcétera. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, es como que esta dialéctica entre burguesía y proletario, para el progresismo es dialéctica entre el varón y la mujer. Siguiendo a Engels, porque si el varón es el burgués y la mujer es el proletario, efectivamente ahí hay una lucha de géneros, ¿no? Y en esa lucha de géneros, por ejemplo, se escribe El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, se escribe El manifiesto contrasexual. O sea, los problemas de la humanidad ya son sexuales, no son económicos, no hay un problema de la pobreza, del hambre, de la desnutrición. El problema no son los chicos que no van a la escuela, el problema no es la inseguridad, el problema son sexual. El problema es que hay gays que no pueden hacer el amor en la plaza. El problema es que no podés operarte gratis a través del Estado. El problema es que o sea, todo se resuelve en temas sexuales. Fíjense, el aborto es un tema sexual que tiene que ver con la libertad reproductiva de la mujer. La ideología de género es un tema sexual. La identidad de género es un tema sexual. Los problemas del progresismo son problemas sexuales, porque han puesto el sexo en lugar del trabajo. Digamos, la actividad que humaniza al hombre para Marx es el trabajo. La actividad que humaniza al hombre en el progresismo es el sexo. Por eso todo tiene que ver con el lobby LGTB, con la ideología de género, con el aborto. El querido Agustín Laje, por ejemplo, nos enseña mucho sobre cómo se va expandiendo también a otras esferas de la vida.
pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Entonces, de alguna u otra manera, este paso de la izquierda a la nueva izquierda sigue teniendo en el centro de su análisis o de su metodología la dialéctica, la lucha de clases, la lucha de géneros. Y muy bien hacía Geisha en comenzar su alocución hablando del divide y reinarás. Porque evidentemente una comunidad que está dividida, una comunidad que está fragmentada, es una comunidad que está disuelta a cualquier opereta de cualquier sistema de dominación, ¿no? Yo nunca me olvido de recitar una frase del Martín Fierro que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, qué importante que es la unidad, qué importante que es la hermandad, qué importante que es, en vez de hablar de lucha de clases, hablar de consenso de clases. Qué importante que es, en vez de hablar de conflictos, hablar de acuerdos. Porque nosotros estamos necesitando acuerdos, estamos necesitando trazar ciertas ideas que nos permitan construir una patria en común, sin pensar que el otro, mi hermano, es un enemigo. No sé cómo se vive en los otros países, pero acá en la Argentina, o sos de izquierda o sos de derecha, y son enemigos a muerte, y yo tengo amigos que se han peleado con las novias, tengo familiares que se han dejado de hablar padres con los hijos, por estos temas del feminismo, de la izquierda, de la política, de la izquierda y la derecha. Me parece que es ahí donde nosotros vemos en el otro un feminista y no una persona, o cuando vemos en el otro un zurdo, o cuando vemos en el otro un liberal y no una persona. Me parece que ahí es donde empezamos a deshumanizar las relaciones, ¿no? Yo tengo un amigo que se enamoró profundamente de una feminista y él es provida, pero se enamoró perdidamente de una feminista. Y muchos de nuestros amigos en común lo dejaron de hablar porque dijeron: pero ¿cómo te vas a enamorar de una feminista? Y yo les dije: no se enamoró de una feminista, se enamoró de una mujer. Se enamoró de la mujer. No es que él dijo: me encanta porque es feminista. Le encanta a la mujer, que lamentablemente es feminista. Pero no es que uno se enamora del marxista, se enamora de la persona. No es que uno tiene de amigo un homosexual, uno tiene de amigo una persona, ¿se entiende? Entonces por ahí cuando alguien dice: no, yo tengo amigos homosexuales, no, yo tengo personas, o yo tengo un amigo ateo. Hay que tener cuidado con cómo manejamos esas categorías, porque en el fondo siempre hay una persona, ¿no? Siempre hay una persona. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún Sí. aporte? ¿Algo que hayan aprendido? Mira, Sí, Yo quería decir, Carlos. no, primero las Adriana, damas. vamos con Adriana primero, Carlos, ¿sí? Sí, no hay problema. Y después vamos con Carlos. Bueno. Sí, Adri. bueno, y yo pensaba varias cuestiones, ¿no? Una, esta de cómo se vive acá en Argentina, no sé en otros países. Creo que los derechos, las adquisiciones de las mujeres no es igual en todos los lugares, en todos los países, en todas las culturas. Y creo que hemos avanzado muchísimo comparado a otras épocas. En mi caso, por ejemplo, que muchas veces he tenido encontronazos, se dice acá, diferencias con feministas, cuestionaban esto de, bueno, ¿cómo vos no puede ser que no defiendas los derechos de las mujeres, que esto, aquello, lo otro, que tienen que salir a trabajar y estudiar? Y yo digo, pero yo hace 20 años me recibí, estudié en la facultad, puedo mantener mi casa, trabajo, ¿de qué cuestión están hablando, no? Y me parece que están aprovechó no el feminismo, el progresismo, creo, corregirme si no, Jonathan, aprovechó esta cuestión de lugares que hemos dejado nosotras, las mujeres, en hablar, en decir, pronunciarnos, y lo aprovechó como para enfatizar, hacer como más exagerada la cuestión,
y me parece que se agarran no sé si soy clara, se agarran de cuestiones que no son tan reales. Es cierto que hay también machismo, es cierto, pero no como en otras épocas, por lo menos acá yo no noto esto. Y si Es hay cierto que... lo que se llama micromachismo, ¿no? Se dice también No, como... a ver, es cierto que en Buenos Aires y en ciudades más liberales, no tanto, pero en las provincias del interior el machismo está muy marcado. Ok. Está muy marcado. Por eso yo Sobre decía... todo, imagínate, si vivía en una provincia del interior y vivía en una localidad del interior de la provincia del interior. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si hay alguien que viva en México, pero México tiene fama de ser un país bastante machista, ¿no? Y sobre todo hay ciertos departamentos de México, pero yo no quiero hablar de México porque no conozco, pero si hay algún mexicano que nos quiera A ver, ayudar a pensar. Jonathan, ¿Tere? yo soy de México. Bueno, Ah, bien. México es pluricultural, es un país de verdad extrañísimo, donde hay una diversidad enorme. Por ejemplo, en el noroeste, las mujeres son veneradas. Los pueblos originarios del noroeste, que son como unos 8 o 9 pueblos originarios, por ejemplo, están los tarahumaras, los yaquis, todos ellos veneran a la mujer, tanto que la mujer elige con quién se casa. Ahí un hombre no puede cortejar a la mujer si la mujer no lo elige. Ella primero le da señales para que entonces él pueda cortejarla. Pero es la mujer la que elige y toda su vida matrimonial es venerada. Si por alguna razón ese matrimonio se rompe, ella puede volver a elegir hombre y el hombre se hace cargo de ella y de todo su clan. O sea, la mujer es la que ahí es la reina. En el sureste, por ejemplo, hay matriarcado, pero funciona de otra manera. La mujer elige a un hombre, pero toma el rol como de mamá de su hombre. Y su hombre es subordinado, pero ese hombre subordinado elige a una amante para compensar, porque su esposa es como su madre, una madre sustituta, y entonces ese hombre elige a una amante, y entonces se habla de una casa grande y una casa chica. En el centro hay mayor equidad, es como que de mayor desarrollo, de mayor cultura, y entonces hay mayor equidad en las relaciones hombre-mujer. Pero yo creo que en general, así como en términos universales, las mujeres son las que marcan la pauta de conducta en cada sociedad. Las mujeres, a partir de la moda, van introyectando a la sociedad de todas las edades, a hombres y mujeres de todas las edades, una forma de vivir. Entonces, yo creo que la mujer es sumamente responsable de todo lo bueno y lo malo que pasa en la dinámica familiar y social, en estas relaciones hombre-mujer. La mujer es la misma que ha orillado a la mujer ya durante 3, 4 generaciones a salirse del hogar, a renunciar a la maternidad para ir a ganar dinero para alimentar a los críos, cuando por naturaleza la mujer preferiría amamantar al bebé, quedarse quieta en su casa, educar a sus hijos por lo menos 7 años, los primeros 7 años de vida, y después, solo por gusto y por sentido de responsabilidad política, salir a trabajar. Pero como que algo muy propio de la mujer es querer garantizar la mente y el corazón de sus hijos, su salud física, mental y emocional, antes de dejarlos en una guardería para irse a trabajar. Pero ya estamos obligadas por las mismas mujeres a salir a trabajar. Por otro lado, veo una ambivalencia. Mujeres muy femeninas con sentido de familia y de hogar, de maternidad, y mujeres que ellas mismas se cosifican socialmente. Entonces, la imagen pública de mujeres cosificadas hace muchísimo daño a mujeres que quieren ser seres humanos completos, bien realizadas, como personas, como mujeres, como ciudadanas, como madres, como esposas. Entonces ahí hay la imagen de la mujer que es una modelo, una artista, una mujer cosificada que se niega en su realidad ontológica, que nada más aparenta ser lo que aparenta según el mercado, y está oculta la mujer real que quiere amar y ser amada,
Y entonces como que también hay división entre las conductas de las mujeres, las proabortistas, las amantes de la familia. Hay una enorme diversidad también en la conducta de la mujer ahora. Pero las víctimas, de verdad creo que somos las pocas que todavía creemos en el hogar, en la maternidad, en el matrimonio, pues víctimas de una experiencia social muy controvertida donde hay una enorme diversidad de actitudes ante la vida, ¿no? Sin dudas, ¿no? Bueno, la vida es compleja, ¿no? La vida es compleja. Adriana, ¿sí? Sí, esto que dice Tere, gracias Tere, esta diversidad, esto es lo que yo mencionaba, ¿no? Bueno, hay diferentes expresiones de la mujer en distintos lugares, por distintas culturas, y que de hecho existe el machismo, ¿sí? Nosotros creo que no negamos esa existencia, pero yo creo que ha cedido muchísimo a lo que plantea hoy el feminismo, ¿no? Como que hay un machismo exacerbado, entonces todo lo exageran y todo es tremendo, porque está utilizado por el progresismo, por una ideología que en realidad lo que proponen no es yo entiendo, no es una defensa de la mujer, sino que están intencionalmente promoviendo otra cosa, ¿no? No, lo que sucede es que si yo te pongo en el escenario de la relación entre el varón y la mujer, la lucha, evidentemente destruir al varón es ayudar a la mujer. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Carlos es novio de Geisha, ¿no? Entonces, Carlos la está oprimiendo a Geisha, la tiene en el piso y la está pisoteando. Entonces, si Geisha se autorrepresenta como pisoteada por Carlos, el que lo mata a Carlos, la libera a Geisha. Ahora, no es que sea una liberación que matemos al hombre, sino que para el feminismo el hombre es el problema porque varón es ser opresor. Ser varón es ser opresor, es ser beneficiario de un sistema de dominación. Entonces, ¿quién no quiere matar al burgués? Digamos, ¿qué socialista no quiere matar al burgués? ¿Qué persona oprimida no quiere matar al opresor? Sartre dice, cuando un oprimido mata a un opresor, nace un hombre libre y queda un hombre muerto. Cuando un oprimido mata a un opresor, nace un hombre libre y queda un hombre muerto. Ahora, el problema no es que se mata al varón. El problema es que se concibe que el varón es el problema. Entonces, cuando se concibe que el varón es el problema y es el opresor, ¿y cómo no matar al opresor? Entonces, hay que cambiar la perspectiva de cómo se interpreta la masculinidad. Porque claro, si el hombre es el opresor, sí, hay que matarlo. Está muy bien, está perfecto, simbólicamente, ¿no? Ahora hay que preguntarnos, ¿es el varón el problema? ¿Es ser varón un problema? Digamos, ese sería el de tema, ninguna ¿no? manera. Yo creo que hoy el mayor problema para las mujeres son las mujeres. Nos están haciendo una fama espantosa, están aniquilando la feminidad. O sea, quieren obligar a todas a ser feministas, proabortistas, a odiar a los hombres. Y ese es un terrible problema porque crea un prejuicio en los varones. Y los varones se van haciendo débiles, muy frágiles, sumamente frágiles, inseguros, ante la nueva imagen de la mujer feminista, que es grotesca. No nos están dejando ser mujeres. Las mismas mujeres son enemigas de las mujeres. Es así, lamentablemente. Y mira vos qué caballeros que son los hombres del curso, que como estamos hablando de las mujeres, ninguno opinó, ninguno ha opinado. Eso es un sinónimo de la caballerosidad de los muchachos, que dijeron, no me meto en camisa de 11 varas. Así que muchas gracias, Tere, muchas gracias, Geisha, muchas gracias, Adri. Extrañamos tu voz en la lectura hoy. Perdón, me conecté más tarde, después tenía problemas porque estaba con el celular, cambié, bueno, perdón. Bueno, la próxima creo. Pero escuché que bueno. Carlos lee muy lindo. Carlos, excelente, un sociólogo de primera. Y bien, bueno, lee bien también. La próxima leo. Bueno,
ya no, nos estamos acercando al capítulo 4, donde ya vamos a tocar teología pura, así que yo les diría que vayan leyendo los capítulos para que ingresemos a la clase ya con los capítulos leídos. Creo que se va a poder disfrutar mejor y van a poder hacer preguntas en el transcurso de la clase que haya suscitado la lectura de los textos. Así que bueno, les agradezco mucho por acompañarme, me gustó la clase de hoy porque fue muy participativa, se Jonathan. estuvo muy bien. Así que les agradezco mucho. Carlos, sí, decime. No, Andrés. Bueno. Andrés, sí. Sí, yo te quería comentar algo sobre lo que estaban diciendo, pues por lo que empezó la conversación esta actual que se acaba, bueno, esta que se acaba de acabar. Vale. Tú mencionabas que cuando se ve a la otra persona como un zurdo, cuando se ve a la otra persona como una feminista, entonces como que se deshumaniza la persona e interpretamos a esa persona según eso que nosotros rechazamos. Y por eso como no somos capaces luego de ver la humanidad de esa persona y apreciarla por lo que es, más no por una de sus facetas. Ya. Entonces a mí se me venía a la mente pues la lucha que está habiendo política en este momento en Chile. El candidato Kast y Boric, digamos. Kast le preguntaron en una entrevista. Bueno, Kast es pues todo lo contrario a Boric. Son como Kast es de la derecha, se considera como de la nueva derecha, y Boric, bueno, se considera de la extrema izquierda. Bueno, entonces le preguntaron a Kast, candidato, si usted gana la presidencia, ¿usted felicitaría al candidato Boric? Le dijo, sí, definitivamente. Como en toda democracia, nosotros, como toda persona que respeta la democracia, estamos dispuestos siempre a felicitar a las personas. Y entonces él siempre ha mostrado como una visión más allá de lo que representa en ese momento la persona con la que, o sea, contra su contertulio, ¿sí me entiendes? Como que va más allá de esa etiqueta que está enfrente, se va hacia la persona y es capaz de valorar a la persona. Entonces, sí, me parece muy interesante eso y que se relaciona mucho. Por supuesto, hay que entender, acá en la Argentina, Milei los desprecia a los zurdos de M, y los zurdos cuando lo ven a Milei no lo saludan. Siempre hay que contemplar que detrás de todo hay una persona, porque nosotros tenemos un principio bíblico. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. O sea, tu enemigo no es el zurdo que está delante tuyo. Nuestra lucha es contra principados, huestes y potestades del aire, ¿sí? Entonces, entendiendo ese principio, vas a entender que el problema no es tu prima, la feminista, ni tu sobrino, el socialista, ni el tío liberal, ni el sobrino ateo. Ese no es tu enemigo, ¿sí? Un ser humano siempre es para vos un amigo y un hermano y tu prójimo, a quien debes amar. Bueno, disculpen, me surgió un tema con mi hija, así que vamos a terminar hoy la clase. Así que bueno, gracias por haber estado. Muchas gracias, buena clase, profesor. Saludos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Todos. Gracias, Fuerte un abrazo abrazo. a todos. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Descanse. Bye. Saludos. Saludos.